y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Fomento Económico, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, así como a los 10 ayuntamientos del Estado, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La pandemia provocada por el coronavirus avanza y parece no cesar en fechas inmediatas. Las medidas preventivas de aislamiento social, si bien es cierto, protegen la salud de las personas, también es cierto que se afecta la economía de las micro, pequeñas, medianas y hasta las grandes empresas. Esta realidad social que estamos atravesando viene a representar un reto para todos los mexicanos, viene a poner a prueba nuestro lado humano para ayudar al prójimo y a los que menos tienen. Tal es el caso de los programas de ayuda alimentaria que gobiernos, servidores públicos, empresas y personas físicas han venido impulsando para ayudar a las personas que se han quedado sin empleo, que no tienen otro ingreso, que no reciben apoyos económicos gubernamentales y aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Todos estos programas ayudan bastante a las familias, pero también debemos diversificar acciones para que la ayuda sea para todos, entre todos. Con esto quiero decir que no basta con entregar ayudas alimentarias o despensas, ya que puede darse el caso de que haya familias que aún teniendo la despensa no puedan cocinar porque les falte la luz o el gas. Ante esto, sería conveniente que los gobiernos a través de los negocios expendedores de alimentos en el Estado impulsen un programa de cocina comunitaria mediante el cual se ofrezcan alimentos preparados a domicilio a las familias más necesitadas, así como a las dependencias que por sus funciones los trabajadores deban comer en su fuente de trabajo. Aquí quiero mencionar lo que en este caso serían trabajadores de salud, como son doctores, enfermeras, que por la contingencia se encuentran en los hospitales de nuestro estado, y a los trabajadores de seguridad pública. Adicionalmente, el gobierno estatal y municipal, además de ayudar a quienes más lo necesitan, fortalecen el consumo local y a las empresas colimenses. Con acciones como estas, el gobierno estatal y municipal puede apoyar a quienes se encuentran en una situación vulnerable por las medidas de aislamiento social instruidas por motivo de la pandemia del coronavirus. Y a su vez, esto ayuda a mover la economía del sector alimenticio o restaurantero en el estado, generando empleo y más oportunidades para las familias, consumiendo lo local, lo hecho en Colima. En razón de lo anterior, es que ante el escenario tan lamentable que se vive en la actualidad por el coronavirus, es que resulta oportuno hacer un atento exhorto al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Fomento Económico, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, así como a los 10 ayuntamientos, para que se busquen los esquemas que permita la ley y se impulse un programa de cocina comunitaria para dotar de comida a quienes menos tienen, con el que también se pueda alimentar a empleados gubernamentales que por sus funciones deban comer en su fuente de trabajo, como lo son los empleados del sector salud y de seguridad pública, los que se encuentran en los puntos de control sanitario para ingresar en nuestra entidad, entre otros. En tiempos difíciles como estos, todos debemos darnos la mano y las acciones de gobierno deben siempre estar del lado de la gente para tender puentes entre los sectores económicos para que todos juntos salgamos adelante. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de los titulares de la Secretaría de Fomento Económico, de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima para que dentro del ámbito de su competencia se implemente un programa de cocina comunitaria para apoyar con alimentos preparados a familias en situación de pobreza y empleados gubernamentales que por sus funciones durante la pandemia deban alimentarse en sus lugares de trabajo. Todo esto con la finalidad de activar la economía del Estado en el sector de los expendedores de alimentos
y ofrecer una opción más de ayuda a las familias más necesitadas. Segundo, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a los 10 ayuntamientos del Estado, por conducto de los titulares de la presidencia municipal, para que dentro del ámbito de su competencia se implemente un programa de cocina comunitaria para apoyar con alimentos preparados a familias en situación de pobreza y empleados gubernamentales que por sus funciones durante la pandemia deban alimentarse en sus lugares de trabajo. Todo esto con la finalidad de activar la economía del Estado en el sector de los expendedores de alimentos y ofrecer una opción más de ayuda a las familias más necesitadas. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para los efectos administrativos correspondientes. El que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que el presente punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Atentamente, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, diputada Araceli García Muro, diputado Vladimir Parra Barragán, diputado Julio Anguiano Urbina, diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, diputado Arturo García Arias, diputada Blanca Olivier Rodríguez Osorio, diputada Francis Anel Bueno Sánchez y diputado Guillermo Toscano Reyes. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Guillermo Toscano, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Guillermo Toscano. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto tiene el uso de la voz la diputada Liz Anaya. Buenas tardes, con el permiso de la presidenta y las compañeras secretarias. Buenas tardes, con el permiso de la presidencia y las compañeras secretarias, diputados y diputadas de esta asamblea, medios de comunicación que nos acompañan, público que nos acompaña en este recinto. Subo a esta tribuna del Estado para dar a conocer a la Asamblea la decisión que tomé hace unos días de proclamarme legisladora independiente en esta 59ª legislatura estatal. Cuando se origina al interior de un órgano deliberativo de gobierno colegiado, como lo es este Congreso del Estado de Colima, el no coincidir ya con los ideales de una fracción parlamentaria al que pertenecía uno y el actuar de sus miembros, surge en ello la posibilidad de que una como legisladora pueda declararse independiente, que es el caso de una servidora. El ser legisladora independiente es un derecho que tenemos todos los diputados y donde la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo
en sus artículos 69 y 64, así como el 94 de su reglamento, nos lo faculta. Pero eso no quiere decir que como legisladora independiente no pueda yo ejercer consensos y acuerdos parlamentarios con los demás grupos legislativos en pro del desarrollo de nuestra entidad federativa. No es la primera vez que se lleva a cabo un acto similar. En la pasada 58 legislatura, 3 diputados que pertenecieron a un grupo parlamentario tomaron la decisión de proclamarse independientes y no por eso se paró el trabajo legislativo, sino que al contrario, se lograron acuerdos ineludibles en favor de la ciudadanía. Como legisladora independiente, comienzo un ciclo nuevo y en él un reto más que afrontaremos legislando por la colectividad que es el pueblo de Colima. Porque como mujer y como armeritense me gusta afrontar los retos de frente y ante la adversidad, como es el actuar del escenario de la pandemia del COVID-19, que nos aqueja a todos en el ámbito nacional y estatal. Seguiré trabajando, presentando iniciativas de decreto, de ley y de acuerdo que correspondan a la realidad social, política y económica que hay en la entidad. Pero también me sumaré a los trabajos parlamentarios que los compañeros diputados y diputadas me lo requieran. Porque la política es para construir y acordar ante los disensos y los desacuerdos que pudieran surgir. Por eso, aunque nuestra normatividad interna no me obliga a presentar una agenda legislativa como diputada independiente, lo presento a esta presidencia, omitiendo su lectura, pues ya cuentan con este documento los compañeros diputados en forma electrónica y con el objeto de ser transparente en el actuar. En este momento, el documento queda plasmado, las directrices que enarbolan a este documento como legisladora independiente por el periodo 2020-2021, solicitándole a esta presidencia que el documento sea insertado de forma íntegra en el diario de los debates de la presente sesión y sea publicada la página web de este honorable Congreso del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. En la siguiente intervención le corresponde el uso de la palabra al diputado Rogelio Rueda. Con la venia de la presidencia, expongo brevemente algunos de los aspectos del punto de acuerdo propuesto y que estará seguramente en el diario de los debates íntegro. Todos tenemos presente lo que ha ocurrido a partir de marzo en relación con esta pandemia y con el impacto del virus SARS-CoV-2 que provoca la denominada COVID-19. Con fecha 20 de marzo, el presidente de la República hizo un llamado al sector empresarial a efecto de no despedir empleados durante la crisis del coronavirus. La semana pasada, en este mismo pleno, hicimos un exhorto en este sentido al gobernador del estado. Al día siguiente, se informó en medios de comunicación nacionales que se habrían despedido trabajadores de la Secretaría de Hacienda. Es por esta razón por lo que planteamos que en el mismo sentido
idéntico, pudiera exhortarse a el presidente de la República para que haya consistencia en el planteamiento hecho al sector privado y que este pleno se pronuncie en el mismo sentido que se hizo al gobernador, también al presidente de la República. Por ello, el texto del acuerdo que se propone es el siguiente. Primero, este honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al ciudadano presidente de la República para que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones gire indicaciones al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la titular de la Secretaría de la Función Pública, para que cesen la política de despidos en agravio de trabajadores y por consiguiente se les reinstale a la brevedad en sus fuentes de trabajo durante el periodo de la presente contingencia sanitaria derivado del coronavirus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos correspondientes. En ese sentido, como lo planteo, simplemente se trata de que todos tengamos el mismo exhorto, que todos podamos pedir que mantengamos la misma actitud de buscar proteger las fuentes de trabajo. Muchas gracias, Presidenta. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Rogelio Rueda, señalándose que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. A favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo, diputada, que no fue aprobado el punto de acuerdo. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el documento que nos ocupa por no haber alcanzado la votación reglamentaria, por lo que instruyo su archivo como asunto totalmente concluido. Tiene el uso de la voz la diputada Livier. Tiene el uso... Gracias. No va a hacer uso de su derecho a ok. Bueno, le doy el uso de la voz al diputado Francisco Rodríguez. Con su permiso, diputada presidenta, hago uso de la tribuna en el derecho que todas y todos los diputados tenemos para hacer uso de la voz y que lo concede la presidenta. Muchas gracias. En primer lugar, señalar que es hasta cierto punto lamentable que a pesar de que se emitieron un acuerdo para que se citara a comparecer al alcalde Leoncio Morán y que él no asistió en su derecho, considero lamentable que aún así se haya aferrado esta soberanía a seguir teniendo posicionamientos, cuando el origen y la razón de la comparecencia ya no estaba. También habré de solicitar a la propia mesa directiva nos haga llegar ese exhorto que se aprobó o ese punto de acuerdo que se aprobó en la anterior sesión, en donde se decía con toda claridad que se citara al alcalde para ver los fundamentos, para entonces tener por escrito lo que nos está entregando el alcalde de fundamentación y lo que se está dando. Y como vemos que quieren hacer vacío y nos quieren dejar aquí, rápidamente tomaré el tema para el cual es fundamental. Hay 30 personas hasta la fecha
que han sido despedidas en el gobierno del Estado. Por eso hago uso de la tribuna y que es lamentable que se vayan los que defienden el trabajo y los que de manera incongruente hoy no están votando un tema fundamental. Qué incongruencia de los que se sienten de izquierda y los que se dicen llamar de izquierda y están a favor de la gente. Pero sigo haciendo este uso de la tribuna porque daré nombre de las personas a las que han sido despedidos del gobierno del Estado. Leonel Rolón, que tiene 12 años, 8 meses de antigüedad y fue despedido el 31 de marzo. Justo Anselmo Irure Álvarez, el 18 de junio de 2007 y tiene 12 años, tenía 12 años con 10 meses. Osiris Abimael, 9 años y 6 meses tenía trabajando. Gabriel Larios, 15 años y 4 meses. Óscar Alberto Cárdenas Rodríguez, 6 años y 4 meses. José Manuel Vázquez Díaz, 14 años. Nélida Leticia Evangelista Alcántar, 4 años. Alejandro Espinosa Salazar, 16 años y 9 meses. Miguel González, 10 años y 5 meses. Carlos Roberto Cárdenas Eusebio, 12 años y 7 meses. José Francisco Cava Ventura, 27 años y 8 meses. Lourdes Isabel Aguilar Gutiérrez, 5 años. Nélida Ábalos Chávez, 2 años. Ariadna Rolón Zúñiga, 11 años y 9 meses. Carlos Noé Quintero Armenta, 19 años y 4 meses. Carlos Alberto Vázquez Díaz, 9 años y 8 meses. Francisco Javier Alvarado Martín, 3 años y 7 meses. María Velázquez Santana, 15 años y 11 meses. Alondra Nayeli Vargas, 9 años. Héctor Manuel Valdés Tapia, 30 años y 4 meses. Eric Germán González Montaño, 7 años y 5 meses. Agustín Guillermo Bueno Salas, 4 años y 3 meses. Yolanda Mojica Cruz, 31 años y 3 meses. Roberto Ábalos Rebolledo, 17 años y 5 meses. Paula Aguilar Alcaraz, 16 años y 4 meses. José de Jesús Munguía Rivera, 10 años y 10 meses. Jessica Paola Cuevas Galindo, 3 años y 7 meses. Olga Guadalupe Solís Anaya, 9 años. Asimismo, Adelina Tobilla, 23 años. María Guadalupe Chulte Fernández, 2 años y 2 meses. Son 30 personas que a partir del mes o después del 18 han quedado despedidos. Por esa razón, junto con otros 4 que le solicitaron su renuncia, no la firmaron y aún siguen laborando. Son de dependencias del DIF, del INCODIS, del Instituto de Radio, de Casa de Gobierno, dependencias diferentes que tienen. Por esta razón hago uso de la tribuna para hacer un llamado al gobernador del Estado que ya en el plazo de vencerse la publicación de dicho decreto que fue aprobado por la mayoría o por todos los grupos parlamentarios de esta legislatura, lo publique y que al menos en este marco que va, que ese es el sentido de la legislatura, que en este marco que va, pues se detengan si se recontraten, que no sea inhumano y que también ponga el ejemplo y esto obligue a los alcaldes y obligue a los organismos públicos descentralizados y todos los sujetos obligados que están. Y obviamente como hoy, y aquí se solicitó en tribuna, pues también el gobierno federal. Creo que si alguien debe poner el ejemplo y que debe de dar una marcha clara de las riendas y que debe ser humano en el sentido que hoy se está viviendo la pandemia y las circunstancias que se están viviendo en las familias colimenses y todo el país, pues es el gobierno federal. Y así, de esta manera irresponsable de las legisladoras y legisladores, por un capricho de una diputada nada más, quisieron abandonar este pleno. Pero no es así. Esta legislatura somos integrados por 25 diputadas y 25 diputados que tenemos los mismos derechos, aunque no tengamos mayoría en el pleno, pero tenemos sin duda alguna mayoría que nos reflejaron las urnas y que por lo tanto nos están demostrando aquí, y debemos de hacer uso de este derecho de voz para exigir de manera igual lo que se le exige a todos los niveles de gobierno, independientemente de partidos políticos. Hoy, en el tema de pandemia, deberíamos dejar atrás las luchas electorales y las consignas. No coman ansias, si ya se sienten en el poder, pues llegarán si es así. Y si no, nos veremos en el siguiente proceso electoral. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie. Es que me lo pusieron al revés. Con el desahogo del siguiente punto del orden del día,
Se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión a celebrarse el día 24 de abril a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 14 horas con 47 minutos del día 17 de abril del año 2020, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 3, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. Por su asistencia y agradeciendo a todos los compañeras y compañeros que se quedaron, muchas gracias.